Y hoy, hermanos, les he leído este salmo porque aquí habla de pagar votos, pero también habla en el versículo 18, Salmo 66, 18, dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, ¿verdad? Y entonces, hermano, quiero introducirme en este tema del voto, porque como lo he venido diciendo en estos temas, hay una corriente bien fuerte dentro del cristianismo donde hacen mucho énfasis en que usted que demos algo y que Dios nos va a dar algo, ¿verdad? Que Dios nos va a ayudar, que Dios nos va a hacer un milagro, nos va a bendecir, hermano. Y pues es algo así como decirlo a medias, porque realmente la promesa ahí está, hermano, y lo vamos a ver hoy vamos a ver lo que es un voto, pero debe de ir secundado, debe de ir respaldado por una vida de compromiso con Dios, una vida de tener temor de Dios, una vida de caminar con Dios, hermano. Dios no es un político, no es un ¿cómo se llama? Los que trabajan en el gobierno, un burócrata, ¿verdad? Que se corrompa, que sea corruptible y que uno le da dinero y pues al darle dinero Dios ya le va a dar algo, ¿verdad? No, hermano, Dios no acepta sobornos, Dios no cambia, Dios es justo, hermano. Y entonces Él demanda de nosotros santidad, temor de Dios. Y quiero empezar hablando de eso, hermanos. Esta es una introducción, le puse a quienes Dios escucha, hermanos, a quienes Dios escucha. Y lo vemos en el Salmo, ¿verdad? Dice: si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y entonces, hermanos, dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 31, dice así la palabra de Dios: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Sí me está escuchando, hermano? Dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces es el Evangelio según San Juan, son palabras de Jesucristo, donde Él está enseñando y dice que ya sabemos, es un hecho, que Dios a un pecador no lo oye. Es lo que está diciendo el texto, no oye a un pecador, pero que si alguien teme a Dios, es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice, a ese oye. Entonces aquí podemos ver la diferencia que hay cuando dice que no oye a los pecadores. Los pecadores en sí, hermanos, no es porque sean solamente pecadores, sino porque son personas que no tienen temor de Dios. ¿Sí me escuchó, hermano? O sea, no tienen temor de Dios. Son personas, por allí la primera de Juan habla de los que practican el pecado. Dice que esos no pueden ser hijos de Dios, no son hijos de Dios. Los que practican el pecado, los que no es que cayeron en una tentación y se arrepienten y piden perdón, sino que siguen pecando y lo toman ya como algo normal. Dice la palabra de Dios, dice que no podemos engañar a Dios, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, esto va a cegar, hermano. Entonces el texto lo que está diciendo, está hablando de personas que no tienen temor de Dios, que no tienen temor de Dios, que aunque saben que están viviendo mal, ya sea vicios o drogas o adulterio o fornicación o mentira o robo, hermano, o chismes o amargura, lo que sea, ellos no se arrepienten, ¿verdad? Estas personas, sean hombres, sean mujeres, no importa la edad, simplemente no se arrepienten y siguen viviendo mal. Y pueden ser personas que crean en Dios, que estén en una iglesia, hermano, que se congreguen, que lean la Biblia, que estudien la Biblia. Pueden ser personas que hasta están enseñando, que están predicando, que están sirviendo, hermanos. Pueden ser personas involucradas en la iglesia, en hacer ciertas cosas, hermano. Pero todo esto, hermano, entonces dice aquí la palabra de Dios que Dios no oye a ese tipo de personas. Hay algo muy importante en este tema, hermano. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 1:16 dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales, ¿qué dijo? Yo soy el primero, dice. Yo soy el primero.
Entonces él se califica a sí mismo como un pecador, porque está reconociendo que no es perfecto. Amén, hermanos. Y está diciendo que es un pecador. Pero cuando dice aquí que Dios no oye a los pecadores, no se refiere a ese tipo de personas, sino a aquellos que no tienen temor de Dios, que practican el pecado, ¿verdad? Entonces en algún momento alguno de nosotros puede cometer una falta, cometer un pecado. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, cuando pasa eso? Volvernos hacia Dios, ¿verdad? Dice allá en Primera de Juan, al final, en el capítulo 1, dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, ¿verdad? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, así es como se perfecciona el cristiano. Cuando a veces cometemos un pecado, hermano, nos volvemos hacia Dios, le pedimos perdón, ¿verdad? Y entonces Él viene y quita la iniquidad, quita la maldad de nuestro corazón y empezamos a crecer, hermano. Y empezamos a crecer, dice la palabra de Dios, a la estatura del varón perfecto. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, nosotros tenemos que ir creciendo, desarrollándonos, hermano, avanzando en la obra de Dios, en el crecimiento con Él, hermano. Y entonces, hermano, Dios bendice y concede sus deseos a los que lo aman. Se deleitan en Él, le adoran y obedecen sus mandamientos, hermanos. Entonces a esos, cuando nos deleitamos en el Señor, le adoramos, buscamos agradarle a Él, cuando le pedimos algo a Dios, Dios nos está oyendo, hermano. Y entonces recibir bendiciones de Dios y que Él nos conceda nuestras peticiones no depende solamente de darle dinero o hacerle promesas, sino depende de esto, hermano. Esto es lo que no se habla tanto, ¿verdad? Cuando se hacen estas campañas, ¿verdad? Para que dé uno, que apoye para alguna obra, hermano. No es malo dar. El problema es hacer este énfasis, pues da y Dios te va a responder, y Dios te va a responder. Bueno, Dios te va a responder si tú eres una persona que tiene temor de Dios, hermano. Si no vivimos de la manera correcta, hermano, Dios no nos oye, porque Él no apapacha el pecado, hermano. No puede respaldar la vida de alguien que sigue pecando, que no se arrepiente, hermano. Dice también en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Qué tenemos? Confianza, dice pues en Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Dice, acerquémonos, esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién, hermanos? En Jesucristo, en nuestro Dios, ¿verdad? Dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él no nos oye. No, hermano, no que se diga, no, pastor. ¿Qué dice el texto? Que Él nos oye si pedimos algo como conforme a su voluntad, hermano. Entonces Dios nos oye siempre y cuando tengamos temor de Dios. No somos perfectos, hermanos, pero cada vez que algo pasa en nuestra vida nos volvemos hacia Dios inmediatamente y nos esforzamos por agradarle a Él, ¿verdad? Pero nos volvemos hacia Dios. La segunda cosa para que Dios nos oiga, ¿cuál es? Que lo que pidamos, ¿cómo debe de ser? Conforme a su voluntad. Amén, hermanos. Si no es conforme a la voluntad de Dios, hermano, así usted se vaya de rodillas a la villita, hermano, no pasa nada. Así usted dé todo su dinero, usted dé todo y quiera hacer un voto y decirle a Dios, ayúdame, bendíceme, Dios no lo va a ayudar, hermano, porque no es la voluntad de Dios. Es como, y perdón muchachos porque luego los agarro, ¿verdad? Para ejemplos. Está ahí el muchacho bien entregado a Dios, ¿verdad? Bien consagrado a Dios, leyendo la palabra y creyendo que Dios lo llamó y quiere entrar en el ministerio y servir y todo. Y vio una muchachona, hermano, rubia, de ojos, no, ¿cuál rubia? Estamos en México, morena, ¿verdad? De ojos cafés, su pelo negro, ¿verdad? Bien guapa, bien bonita. Y dice, ay Señor, cómo me gusta, pero no es cristiana. Y no es que sea pecado no ser cristiano, simplemente no se interesa por las cosas de Dios. Quiere andar en los bailes, quiere divertirse, quiere tal vez andar noviando, anda con una vida totalmente desordenada. Y este muchacho la ve y dice, es que me gusta.
Y entonces va a decirle al Señor: Señor, concédeme la que sea mi esposa, dame permiso de hacerla mi novia, yo la voy a convertir, hermano. Tache, primero que se convierte y luego ya le habla, ¿verdad? Primero que se convierta, primero que dé sus pasos de fe, que crezca en el evangelio, hermano. Si a veces aún estando dentro de la iglesia pasan cosas bien raras, hermano. Y entonces, pero va a ser la voluntad de Dios cuando le dice a Dios: Señor, concédeme tener un noviazgo con esta muchacha, si no anda en los caminos de Dios, si no tiene temor de Dios. Hermano, le digo, no es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Tal vez cuando se convierta y se consagre a Dios y realmente ame a Dios, tal vez pueda ser, ¿verdad? Es posible que sí pueda ser su futura esposa, pero mientras, hermano, no puede involucrarse, no puede enredarse. Por ahí dice, ¿verdad?, en el mundo, que en el corazón no se manda. Y a veces, hermano, las áreas en donde más fallan las personas ya entregadas al Señor, ya consagradas, ya sirviendo al Señor, hermano, son los muchachos cuando a veces inician su vida sexual con una persona que no es cristiana. Y pueden estar bien entregados, bien consagrados, y de pronto fallar en eso. Pasa eso. Y otra área donde pasa es cuando como padres tenemos hijos y hay problemas con los hijos y no les ponemos un hasta aquí. No les aplicamos disciplina, ¿verdad?, con el miedo de que se vayan, no sé, de que hagan alguna cosa. No, pobrecito de mi hijo. Y no le llama la atención, no le pone límites, no lo disciplina, hermano. ¿Y cuántos fracasos hay, hermano, en estas cosas dentro de la iglesia, hermano? Y entonces, cuando oramos, que sea algo conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermano. Y entonces así sea la persona más guapa o la muchacha, ¿verdad?, que se enamora de un muchacho y nada más porque es muy guapo, hermano, pues no importa, no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y cuántas cosas hay así en nuestra vida, hermano, que le podemos pedir a Dios algo y, hermano, Dios va a responder siempre y cuando sea su voluntad. Amén, hermanos. Que sea su voluntad. Si no es su voluntad, hermano, no nos lo va a dar. Así hagamos un voto, así demos lo que demos, hermano, Dios no nos lo va a dar porque no es su voluntad. Sigue diciendo en Proverbios 28:9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es. ¿Cómo dice? Proverbios 28:9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable, dice aquí el texto, hermanos. Proverbios 28:9. ¿Qué significa apartar el oído para no oír la ley? ¿Qué significa eso, hermano? Que detesta la palabra de Dios, que no quiere aprender la palabra de Dios, que no la estudia, que no la lee, que no se alimenta de la palabra de Dios. La detesta, ya no quiere saber nada de la Biblia. Esa persona en algún momento de necesidad, de angustia, de tribulación, de dolor, ¿qué va a hacer? Va a clamar a Dios. Pero ¿qué dice aquí el texto? El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, el que vive en pecado, Dios no lo oye. El que no tiene temor de Dios, el que pida algo que no es conforme a la voluntad de Dios, tampoco lo va a oír. Y ahorita que estamos leyendo, hermano, que no oyen la palabra de Dios, que no aman la palabra de Dios, que no la reconocen, que no la aceptan, que no la quieren obedecer, hermano. La desechan, la detestan, la menosprecian. No leen, no aprenden, no aplican lo que están aprendiendo, hermano. Detestan la ley, no la quieren, no quieren escuchar de ella. Me acuerdo hace muchos años, cuando yo empecé con el evangelio, hermano, somos 7 hermanos, mis padres todavía vivían, y yo ahí en casa, hermano, conocí el evangelio, y yo llegaba y les predicaba, y de esos 7 hermanos, mis 2 padres se convirtieron, gracias a Dios. De los 7 hermanos, dos empezaron a ir a una iglesia, se congregaron y todo, y los otros 4, algún momento hicieron su oración de fe, pero en ese tiempo no aceptaban. Y me acuerdo que uno de mis hermanos, de hecho el más chico, ya estaba en la iglesia asistiendo y todo. Y me acuerdo que él les empezaba a hablar de Dios, de la Biblia. Y me acuerdo como unos de mis hermanos decían: ya cállate tú, bíblico.
O sea, lo menospreciaban, lo hacían a un lado, ya no querían que les hablara, hermano. Y digo, pasan muchas cosas en las familias, ¿verdad? Pero esa actitud de desechar la palabra, ya no me hablen, no quiero saber nada de la palabra, no quiero obedecer lo que dice la palabra, hermano. Desechar la palabra de Dios, hermano. Entonces, cuando esa persona ora, Dios no lo oye. ¿Sí, hermano? Dios no lo va a oír. Híjole, ni un amén escuché. Así pasa, hermano. Así pasa. Cuando hay esa actitud, hermano. Cuando hay esa actitud. Y entonces ya vimos, ¿cuántas llevamos? Por el pecado, vivir en pecado, ¿qué más? Si no es conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí están oyendo, hermanos? ¿O andan por allá con los frijoles o la mascota no le dieron de comer? ¿Sí están aquí? Entonces la primera cosa es el pecado. Hace que Dios no oye. ¿Qué más? Pedir cosas que no son conforme a su propósito. Ajá. Y la tercera que vimos ahorita es, no quieren oír la palabra de Dios. O sea, así como tú no quieres oír la palabra de Dios, dice tu oración es abominable, dice el texto, hermano, Proverbios 28, 19. Y dice ya en el Salmo 51, como aterrizando todo, dice, porque no quieres sacrificio. Salmo 51, versículos 16 y 17, dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. Yo puedo darte un sacrificio, pero no quieres sacrificio, dice. No quieres holocausto, es igual, es un sacrificio también. Los sacrificios de Dios, dice el versículo 17, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hermano, no importa cómo haya vivido esa persona, qué tan mal anda en su vida, si un día se arrepiente, hermano, ¿sí me está escuchando? Si un día se arrepiente y renuncia a vivir así, lejos de Dios, desechando la palabra o queriendo orar por cosas que Dios no, que van en contra de la voluntad de Dios, hermano, cuando se arrepiente al corazón contrito y humillado, ¿qué va a pasar, hermano? Dios sí lo va a oír. Amén. Este Salmo 51, hermano, es el salmo que escribió el salmista David, el rey David. Lo escribió después de haber cometido adulterio, hermano. Cometió adulterio, la mujer quedó embarazada, mandó matar al marido y él hizo como que no había pasado nada. Y fue el profeta y le dijo, el niño que fue concebido de esta relación va a morir. Y él escribe este salmo y se arrepiente y le pide perdón a Dios. Este Salmo 51 es ese, es lo que él escribe. Y él fue el que puso esto. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Y entonces, hermano, ¿Dios oye a los pecadores? Tratando de profundizar más en el tema. No los oye, pero si ese pecador se arrepiente, si ese pecador reconoce a Dios y toma la decisión de seguir a Cristo, de caminar con Dios, de arrepentirse de sus pecados, ¿qué va a hacer Dios? Sí lo va a escuchar, hermano, sí lo va a escuchar, porque dice el Salmo, al espíritu quebrantado, el que está en medio del dolor, en medio del arrepentimiento, al corazón contrito y humillado, que se humilla delante de Dios, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, hermano, no hay nada como que tú das dinero, tú pactas, tú haces esto, tú haces aquello. No, hermano, o sea, algunos principios son bíblicos, pero lo más importante es esto, hermano. Si no hay un respaldo de una vida que agrade a Dios, que busque agradar a Dios, hermanos, porque a fin de cuentas, ¿quién de nosotros puede decir que no es un pecador, que es perfecto en su camino, hermano? Nadie, ninguno de nosotros. Nada más dígale al lado, pero no abuses, hermano. Pero no abuses, ¿verdad? O sea, está bien que no somos perfectos, pero pues no abuses. No le vaya a pasar como la canción aquella que dice, tropecé de nuevo. Mire bien que se la saben, ¿verdad? Tropecé de nuevo y con la misma piedra, ¿verdad? Hermano, ¿qué pasó? Ya aprendimos, ya caímos, ya Dios nos levantó, hermano. Pues ahora que Dios nos permita, ¿verdad? Como la senda del justo,
ir creciendo, ¿verdad? Cada día ir creciendo como la luz de la aurora, ¿verdad? Ir avanzando en nuestra vida espiritual, hermano. Y pues esos tiempos de cuando conocimos al Señor, si en algún momento fallamos, hermano, que se queden en el pasado y que ahora nos vayamos al supremo llamamiento, ¿verdad? La vida en Cristo, una vida poderosa, llena de la gracia y la manifestación del poder del Espíritu Santo, hermano, en nuestra vida. Y entonces todas estas cosas, hermano, impiden que Dios oiga las oraciones. Y entonces no importa cuánto dé de voto, cuánto prometa usted a Dios, si no hay esto en nuestra vida, hermano, Dios no va a oír. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Volvernos hacia Dios. Amén, hermanos. Y Dios sí va a oír, ¿verdad? Y podemos hacer los votos, podemos prometerle a Dios, hermano. Lo que Dios no oye del pecador es su grito de auxilio. No lo oye. Su grito de auxilio, asistencia o petición en medio de la práctica y disfrute de su pecado en desobediencia consciente a sus mandamientos. Se lo leo otra vez. Lo que Dios no oye del pecador es su grito de auxilio, asistencia o petición en medio de la práctica y disfrute de su pecado en desobediencia consciente a sus mandamientos, hermanos. No lo oye Dios. Aunque grite con dolor, aunque esté padeciendo, si no abandona sus pecados, Dios no lo oye, hermano. Hay dos cosas que a veces las personas, después de tantos años en el Evangelio, he escuchado estas palabras. Véame, no me enfermo. Y vive en pecado, hermano. Vive cometiendo adulterio, vive deshonrando a Dios con su vida, desobedeciendo los mandamientos. Véame, ¿cómo estoy sano? Si yo no estuviera en la gracia de Dios, si Dios no me perdonara, yo no estaría así, yo me estuviera enfermando. Y ¿sabe qué, hermano? Dijo el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, ten cuidado, dice, porque a muchas personas sus pecados les traen consecuencias en esta vida y se les va a notar, porque a veces esos pecados se convierten en problemas en su vida, sea de enfermedad, de dinero, hermano, pero no siempre. Dice, ten cuidado. Dice, pero ten cuidado también, porque a algunos no se les nota. A algunos los vas a ver sanos, los vas a ver prósperos, pero andan en pecado. Ten cuidado, no te guíes por las apariencias, no te fíes por las apariencias. Dice, algunos hasta cuando se mueran van a dar cuentas a Dios de su maldad, de su pecado. Dice, ten cuidado con las personas, dice, no te fíes. Y entonces en algún momento alguna persona se me acercó y me dijo, mire, ¿cómo estoy yo? Estoy sano, o sea, Dios está conmigo, Dios me respalda. Hermano, no es cierto, no es cierto por cierta salud. Otro se me acercó y me decía, pues mire, pues qué tan mal andaré. Y andaba con 2 mujeres, hermano. Y estaba en la iglesia, ya no está aquí, no empiece a buscar a ver quién es, ¿verdad? Aquí no está. Andaba con 2 mujeres, hermano. Y decía, mire, Dios me prospera, Dios me bendice. Con la Biblia en la mano, hermano, y viviendo con 2 mujeres. Hermano, aunque hay casos así, Dios los va a juzgar, hermano. Dios los va a juzgar. Y entonces, hermano, dice esta frase, por eso escribí esto. Si están en medio de su desobediencia y consciente en desobediencia consciente a sus mandamientos, Dios no los va a oír, hermano. Dios no los va a oír. Recibiendo como respuesta la sentencia de Dios, o sea, un juicio de Dios, hermano, un juicio de Dios. Y pues bueno, solo abrir un paréntesis, no siempre cuando una persona está en problemas, ya sea de salud o económicos, es porque anda en pecado. Sí, hermano, no siempre es así. No agarre y saque el palo, ¿verdad? El látigo para golpear a la persona y a regañarla porque anda en pecado, hermano, porque no siempre es así. Debe de guiarla el Espíritu de Dios para saber por qué está esa persona así. A veces es un trato de Dios con su carácter para que esa persona sea moldeada y crezca. Es un acto de disciplina de Dios para ayudarle a esa persona a ser formada. Pero no es porque ande en pecado, hermano. Sí, hermanos, no siempre es por el pecado que alguien está enfermo o anda en pobreza. A veces son cosas que Dios está permitiendo. ¿Para qué? Para que la persona crezca y se desarrolle y madure, hermano. Amén. Amén, hermanos. Sí,
Pues en mi vida lo que ha pasado, hermano, llegar momentos en tener una escasez tan fuerte, hermano, pero aprendí a depender de Dios, hermano. Aprendí a depender de Dios. Aprendí que Dios no nos deja, no nos abandona, hermano. Y gracias a Dios esos tiempos ya pasaron, ¿verdad? Pero son procesos que Dios nos lleva. Pero bueno, volviendo al punto, entonces, Dios no oye a una persona así. Por último, hermano, sobre este punto que es la introducción a quienes Dios escucha, vamos a Deuteronomio 28, versículo 15 y 23. Nada más voy a leer el 15 y el 23, hermano, porque es unas palabras de juicio, pero bien fuertes, hermano. Y ahorita el tiempo aquí no me permite leerlo todo, pero usted léalo en su casa, hermano. Es el mismo Dios que dice allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea sea salvo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese mismo Dios de amor es el que escribió esto, hermano. Escribió estas palabras. Deuteronomio 28, nada más voy a leer el versículo 15 y el 23. Lean los demás en su casa, hermano, y vean las palabras tan duras, de tanto peso, que Dios le declara a su pueblo, al que ama, porque es su pueblo. Dice Deuteronomio 28, 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, si no los oyes, si no oyes la voz de Dios y procuras cumplir, si no lo haces, en todo esto que yo te mando y estos estatutos, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán, hermano. Hay consecuencias por el pecado. Y ahí viene, hermano, usted lo puede leer en su casa. Es bien fuerte lo que dice ahí, hermano. Y luego en el versículo 23 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, de hierro. O sea, los cielos no van a dar lluvia, hablando de que en aquel tiempo a través de la lluvia los campos reverdecían, se sembraban, los animales podían comer. Y dice aquí, y la tierra será de hierro. O sea, no va a haber lluvia, no va a haber agua, y la tierra se va a cerrar y no va a haber cosechas, no va a haber bendición en la siembra, no va a brotar nada, va a ser de hierro la tierra. ¿Por qué? Dice, porque desechaste mi palabra, mis mandamientos, no procuraste obedecerlos, no quisiste obedecerlos. Y hermano, aquí es un tema bien fuerte, hermano. ¿A quién le está hablando? ¿Le está hablando a los filisteos? ¿A los cananeos? ¿A los amonitas? ¿A los moabitas? No, hermano, le está hablando a su pueblo. Y mire, en aquel tiempo Dios se quejó y dijo, por causa de ustedes, dice, mi nombre es vituperado. Por su mal comportamiento, por su mala conducta. Él estaba hablando a su pueblo, al pueblo de Israel, hermano, que así como Dios había derramado su gloria sobre ellos, los había liberado de Egipto con grandes prodigios, hermano, y derrotó a todos los dioses falsos de Egipto, los sacó con grandes proezas, demostrando su poder, hermano. Le demostró al mundo que él era el Dios verdadero, el único Dios todopoderoso, que nadie se le podía enfrentar. Libertó a su pueblo, hermano, y se gozaron y se alegraron. Sin embargo, aún en el mismo desierto, hermano, blasfemaron contra él, lo criticaron, le exigieron, lo acusaron, hermano. Y entonces Dios se enojó. Y aquí les está diciendo, ¿verdad? Si ustedes no quieren obedecerme, hermano, ¿por qué? Porque es una gran responsabilidad, hermano, traer el título aquí, pueblo de Dios. Hijos de Dios, iglesia de Cristo, hermano. Porque la gente nos conoce, y ¿qué es lo que va a hacer? Va a vernos, va a ver cómo es nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿o no, hermanos? Eso es lo que va a hacer. Permítame. Y entonces Dios llama a su pueblo y lo bendice y lo respalda, pero ese pueblo es el representante de Dios, hermano. ¡Qué responsabilidad! Y entonces de esta manera Dios le está hablando a su pueblo y le está diciendo, si no obedeces mi palabra, todo esto te va a venir. Hermano, ¿para qué lo hace Dios?
Lo hace porque nos ama. Nos está previniendo, hermano, de la gran bendición que es pertenecer al pueblo de Dios. Ahora, como iglesia, hermano, dice la palabra de Dios que somos cartas abiertas. La gente nos está observando a ver qué estamos haciendo, hermano. ¿Y sabe qué? Hay un respaldo de Dios para nuestra vida. Dios promete, hermano, estar con nosotros, sostenernos, suplir nuestras necesidades, protegernos, enviar ángeles, hermano. Pero Él nos pide entonces que demos un buen testimonio. Amén, hermano. Él nos pide, hermano, que seamos una luz en este mundo. Que si en la casa del vecino gritan, se pelean los esposos, los niños salen corriendo con el papá o la mamá golpeándolos, hiriéndolos, lastimándolos, hermano, que en su casa haya otro testimonio. Amén, hermano. Que no se oigan las cazuelas, ¿verdad? Volando y las maldiciones, los ajos y las cebollas, ¿verdad? Que no, que se oiga, hermano, que se vea el testimonio de que esa familia ama a Dios, le pertenece a Dios. Y entonces, hermano, para que nosotros podamos entonces hacer estos votos a Dios, Dios nos pide entonces que nosotros podamos amarlo a Él de corazón, servirle a Él, hermano, tener temor de Dios. Amén, hermano. Y Dios sí escucha, Dios nos va a escuchar. Amén, hermano. Dice el Salmo 66 con el que empecé, 66:13, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Ya aparece aquí la palabra voto. Hizo un voto, hizo sus votos a Dios, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Y entonces los votos se pueden hacer a Dios en momentos de dificultad, en momentos de problemas fuertes, se pueden hacer votos a Dios. Dice aquí, holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oí todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Y entonces, hermano, hubo un momento, dice, cuando había estado en angustia, hubo un momento que este hombre se encontró en una situación muy difícil, muy complicada. ¿Y qué fue lo que hizo? Hizo votos a Dios. Señor, te prometo esto, te prometo lo otro. Tenga mucho cuidado, hermano. Cuando nosotros estamos en medio de un problema, de una tribulación, de una necesidad, a veces somos empujados a decirle a Dios, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí me voy a congregar, ahora sí voy a predicar tu palabra, ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Hermano, no haga votos por eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos entregamos a Cristo, ese fue nuestro compromiso. ¿Sí me está escuchando? O sea, nuestro compromiso fue de seguir a Cristo. Amén, hermano. De seguirlo a Él, hermano. Lo único que debemos de hacer es volvernos hacia Dios y cumplir con el pacto que un día hicimos. Eso es seguir a Cristo, hermano. Amén. Estudiar su palabra, congregarse, servir a Dios, compartir la palabra, compartir la fe, hermano. Eso es cumplir con el pacto que hicimos con Él. Si estamos en una tribulación, en situaciones, hermano, no tiene que ofrecer votos, solamente dígale, Señor, perdóname si yo me he apartado, si no me he acercado a ti en momentos de angustia, y decirle, Señor, me vuelvo hacia ti, me arrepiento de mis pecados. Amén, hermanos. O sea, no le vamos a ofrecer votos a Dios porque ya voy a leer la Biblia, porque ya voy a orar, porque ya voy a ir a la iglesia. No, hermano, porque eso es parte del pacto. Y entonces, ¿cuándo se hacen votos? Cuando está en alguna situación difícil, complicada, hermano. En ese momento se pueden hacer votos a Dios. Ahorita vamos a ver el tema un poquito más a fondo. Amén, hermanos. Pero, hermanos, si usted anda lejos de Dios, si no se ha congregado con frecuencia, si usted no estudia, no aprende la palabra de Dios, si tú andas lejos de Dios, hermano, no haga votos, mejor renueve el pacto que hizo con Dios, ¿verdad?
Vuélvase hacia Dios, porque eso es lo que significa el pacto: caminar con Cristo, seguirle a Él, hermanos, ser su discípulo. Amén, hermanos. Nuestra meta es parecernos a Él, imitarlo a Él, ser como Él. Amén, hermanos. Esa es nuestra meta como cristianos, más allá de una religión, hermano. Es caminar con Cristo, es seguirlo a Él. Amén, hermanos, imitarlo a Él. Ahora, hermanos, vamos a ir al voto. El voto, hay dos tipos de votos, hermanos. El primero es el voto incondicional. O sea, no hay condiciones aquí. Simplemente alguien dice: Dios, yo te ofrezco esto, ¿verdad? Me acuerdo ya tiene algunos años, se acercaba la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y vino una familia y dijo: pastor, le hicimos una promesa a Dios que nosotros íbamos a adornar el templo para esa semana de la pasión. Y trajeron un montón de flores, hermanos, y una cruz llena de flores. Y hermanos, pues yo estuve aquí con ellos y empezamos a acomodar todo, y quedó bien bonito aquí con unos floreros bien grandotes, bien bonitos, hermanos. Hace muchos años, bueno, no tantos, la gente acostumbraba a traer muchas flores, ¿verdad? Y se llenaba de flores los púlpitos, ¿verdad? Donde se predica, se llenaba de flores, hermano. Y los tiempos han cambiado, Ya las cosas son un poquito diferentes. Pero, hermano, esa familia hizo un voto. ¿Por qué? Porque les había ido bien, porque Dios los había ayudado en algún problema. No, ¿por qué lo hicieron? Por agradecimiento nada más. O sea, decir: Señor, yo te quiero dar esto. Hermano, cuando nosotros vamos a algún lugar, bueno, más bien, hermanos, esas películas, no sé si recuerdan las películas de esos tiempos antiguos donde había reyes y sus cortes y todo. Cuando alguien iba a ver a un rey, hermano, no podía llegar con las manos vacías, ¿o sí? No, hermanos, ¿se recuerdan de Salomón? Cuando va la reina de Saba a buscarlo, dice que ella le llevó presentes. O sea, no llegaban con las manos vacías. ¿Por qué? Como honrando a esa persona por la posición que tenía de ser un gobernante, de ser un rey. Y entonces llegaban con presentes. Y hermano, es algo así este voto, que es el incondicional. Es un juramento mediante el cual una persona se compromete sin esperar recompensa. Dice el Salmo 116, 14. Es una expresión de gratitud, hermano. Es una expresión de amor hacia Dios, de reconocimiento de quién es Él, hermano. No le voy a dar algo para que me dé algo, simplemente se lo doy porque Él es Dios. Amén, hermano. Dice: pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Salmo 116, 14. No hay un compromiso, no hay un Dios dame esto y yo te hago este voto, no. Simplemente es decirle a Dios: pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. En algún momento prometió algo a Dios, hermano, lo estaba cumpliendo. Quien así se compromete está obligado a cumplir. Una vez pronunciada la palabra del voto, tiene la misma fuerza de un juramento, porque ¿a quién se lo está prometiendo? A Dios, hermano. Con Dios no se juega, hermano. Dios no está jugando, Dios nos toma en serio todo lo que nosotros decimos. Dice que en la mayoría de los casos no puede violarse. Dice en Números 32, dice así: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, o sea, se compromete a hacer algo, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Amén, hermano. No hagamos compromisos nada más porque sí, sino ofrezcámosle a Dios en agradecimiento y honra hacia Él y reconocimiento. Ofrezcámosle, ¿verdad? No sé, traerle algo, darle algo, ayudar a alguien, bendecir a alguien, hermano, hacer algo para Dios, ¿verdad? Hacerlo, hagámoslo para Él, hermano. Hagámoslo como un gesto de gratitud. Y entonces podemos hacer un compromiso de esa manera, hermano. Amén. ¿Cuánto se merecerá nuestro Dios, hermano, que nos da todas las cosas? Todo, ¿verdad? Todo se merece Él. Y hermanos, y hay otro que es el voto condicional. El voto condicional es el segundo tipo de voto. El voto condicional, hacer un voto, generalmente contiene una cláusula previa detallando las condiciones necesarias para el cumplimiento del voto. Dice: Padre, yo me comprometo a darte esto, a hacer esto, ayúdame en esto, ayúdame en esto, ayúdame en esto. Entonces está haciendo un voto, pero es condicional.
E hizo Jacob voto diciendo, es Génesis capítulo 28, versículos 20 al 22. Lo hemos estado viendo este pasaje. Génesis 28 del 20 al 22 dice: e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces él está haciendo un voto. ¿A qué se está comprometiendo Jacob? A darle la 10ª parte de todo lo que reciba. Ese es su compromiso. Y le está pidiendo a Dios, prospérame en este viaje, prospérame en ir a ver a esta familia, prospérame, bendíceme. Pues le fue tan bien que hasta 4 mujeres le dieron, hermano. Oiga nomás. Dígale a su esposo, si está aquí, dígale, no te hagas ilusiones, eso ya, ni en ese tiempo Dios lo aprobaba, ¿verdad? Pero pues pasó ahí, ¿verdad? Hasta ahí me quedo yo, ahí pasó, hermano, pero ahorita ya no hay pretexto, hermano. Eso de que decían, ¿verdad?, que a cada hombre le tocan 7 mujeres, no es cierto, hermano, eso no está en la Biblia. Antes escuchaba que decían eso, ¿verdad? Y también si usted es varón, dígale a la esposa, tampoco tú puedes, nada de que, no, nada más dijo Jesucristo que Dios mandó que se juntara el hombre y la mujer y que nada los separara, un hombre como una mujer, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Y entonces, hermano, pero algo aquí que me llama la atención y que hace poquito he estado estudiando, hermano, de un material que llegó a mis manos. ¿Sabía usted que el diezmo es una primicia también? Yo no lo había escuchado de esta manera. La Biblia enseña que hay cosas que a Él le pertenecen, hermano, son de Él, pero nosotros las recibimos. Y entonces Él está observando qué hacemos con lo que es de Él y que Dios pone en nuestras manos si los regresamos. Y hermano, todo lo que son primicias, primeros frutos y primogénitos le pertenecen a Dios, hermano. Es lo que enseña la Biblia. Le pertenecen a Dios, hermano. Son de Él. En el antiguo pacto, el primogénito, hermano, de los hijos de la familia, si era algún animal, si era alguna oveja, algún burro, un caballo, lo que fuera, ese animal que era el primero que nacía, se le quebraba la cerviz, o sea, se sacrificaba, hermano, y se ofrecía en ofrenda a Dios. Pero el primer hijo que nacía, hermano, ni modo que lo sacrificaran. ¿Sabe qué manda la Biblia? Que se redimiera, que se diera una ofrenda a cambio de ese hijo, y el hijo se podía quedar en casa, pero era el primogénito. Y entonces se redimía, se tenía que pagar o dar una ofrenda a Dios, porque esa persona le pertenecía a Dios. Entonces se redimía de esa manera, dando algo en compensación, hermano. Pero entonces el principio es hermano, cuando hablamos de diezmo, no es otra cosa diferente, hermano, también es una primicia. Tiene que ver con las primicias, con los primeros frutos, y tiene que ver con los primogénitos, hermano. Los primeros frutos, las primicias son de Dios, hermano. Y entonces el diezmo, cada vez que lo recibimos, hermano, debemos verlo como una primicia. El problema está que llega el dinero a nuestras manos a veces y decimos, bueno, pues Dios bendice esto que recibimos, ¿verdad? Ya si trabajan los dos o trabaja uno, lo oran por él. Hay que orar por la ofrenda, hermano, por lo que recibimos, por nuestra paga de nuestro salario. Todo lo que entre a la casa hay que orar por él. Entonces, después de que oramos, le decimos a Dios, gracias por esta bendición. Y hermano, mucha gente lo que hace es, bueno, esto es para la renta, esto es para pagar el coche, esto es para pagar los pasajes, esto es para los alimentos, esto es para la ropa, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Y ya cuando se acabó todo, dice, híjole Dios, ya no alcanzaste, a ver si para la otra semana ya alcanzas, ¿no? Ahora sí que bendíceme para que la próxima semana alcance para darte a ti también. Entonces agarramos el diezmo como una primicia,
No, hermano, primicia es el primer fruto. Entonces, de eso que recibimos, lo primero es para Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fue lo que hizo Jacob. De todo lo que me des, ¿qué voy a hacer? El diezmo apartaré para ti. Me llegó todo esto, la 10ª parte es del Señor. Primero apartó el diezmo, apartó la 10ª parte y la entregó, se la dio a Dios en holocaustos, ¿verdad? En aquel tiempo así era, no había un templo como lo hay ahora, ¿verdad? O bueno, como lo hubo en el tiempo de Salomón, del tabernáculo, que se llevaban las ofrendas al templo. En aquel tiempo eran sacrificios, se hacía un altar y se sacrificaba a Dios las cosas. Y entonces, ¿qué hacía? Apartaba eso que él había prometido, su voto que había hecho, el diezmo lo apartó y era lo que daba. Entonces, y ya de lo demás él disponía, ¿verdad? Y era para su sustento, para su alimentación. ¿Y cómo lo bendijo Dios, hermano? Dios prosperó a Jacob de una manera extraordinaria, hermano. Tuvo muchos hijos, creció, prosperó. Ya cuando él regresa, hermano, regresa pero con muchos animales, regresa con mucha familia, con 12 hijos y una hija, y regresa. Y bueno, no sé, ¿verdad? Si usted ha estado por ahí leyendo en el Génesis, dice que regresó teniendo temor de su hermano, que le dijo que lo iba a matar cuando se volvieran a encontrar, por lo que había pasado de la primogenitura y todo eso. Y entonces ya cuando va de regreso, va con el montón de ganado y de animales y toda la familia, y entonces manda mensajeros y le manda a avisar a su hermano, ¿verdad? Aquí viene tu siervo, dice, y Dios lo ha prosperado, y mira, te envía todo esto. Y ahí envió un montón de cosas primero como para calmarlo, ¿verdad? Pero él había pedido a Dios que bendijera su camino y que lo regresara con bien y que lo prosperara. Y Dios cumplió, y él cumplió también. Diezmó de todo lo que recibió. Y cuando va de regreso, se va a encontrar con Esaú, hermano. Dicen que al final de todo eso, Esaú ya está bien tranquilo y le dice: oye, pero ¿para qué tantos animales mandaste? ¿Para qué tantos embajadores o personas mandaste? Dice: pues aquí estoy yo. Dice: ven, hermano. Y corrieron y se abrazaron, hermano, y se reconciliaron, y ya no hubo aquel problema, hermano. Y todo pasó, ¿por qué? Porque este hombre hizo un voto. Hermano, ¿qué son los votos entonces? Los votos por lo general se hacían en situaciones muy serias, o sea, situaciones, momentos en la vida muy donde se hacía necesario. Jacob necesitaba la seguridad de la presencia del Señor antes de partir para Padán Aram. Y entonces, ¿qué hizo? Hizo el voto. Iba a ese viaje, no sabía lo que iba a pasar. Y entonces, ¿qué hizo? Pues hizo un voto a Dios y le dijo: ayúdame, bendíceme, y de todo lo que me des, yo te voy a dar el 10%. Amén, hermano. Y recuerde, el diezmo también es una primicia. Apártelo para el Señor primero. Amén, hermano. Y entonces, son de momentos especiales. Se me ocurre, hermano, cuando nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Y que de pronto andamos buscando trabajo. ¿Por qué no hacer un voto a Dios? Se puede, hermano. Está en la palabra de Dios. Padre, bendíceme, voy a salir a buscar trabajo, y de todo lo que tú me des, yo te voy a apartar el diezmo para ti. O no sé, si quiera hacer algo más, ¿verdad? Me voy a ir de rodillas a la villita, Señor, voy a pagar mi manda. ¿Se puede hacer eso? Pues no, hermano, no, ¿verdad? No hacer eso. ¿Qué hacer, hermano? Prometerle a Dios, ¿verdad? No sé, voy a ir a una casa hogar y voy a ayudar a los niños, voy a ayudar a un huérfano, una viuda, no sé, hermano, hay tantas cosas que se pueden hacer, hermano, por la obra de Dios. Y hacer un voto, ¿verdad? Decir: Señor, ayúdame en esto que voy a empezar. Cuando se empieza un negocio, hermano, cuando se abre un negocio que uno va a trabajar ahí, va a vender, va a reparar lo que vaya a hacer. Señor, hago un voto delante de ti, mi Dios. Te voy a dar todo lo que entre el primer mes, ¿verdad? La primera semana o el primer pago, pues ya eso ya de por sí es de Él, hermano. Dele algo más, ¿verdad? Haga un voto por más, ¿verdad? Señor, bendíceme y que este negocio prospere, y yo me comprometo a darte tanto, ¿verdad? A darte esto, hacer un voto, hermano. Amén, hermano. Amén. O sea, ser de bendición, hermano. Y entonces dice la palabra de Dios que estos votos, hay varios ejemplos. Hay uno en Jueces capítulo 11 versículo 30, habla de un hombre, de un juez que se llamaba Jefte.
Y hizo un voto, pero fue muy precipitado. Fue y conquistó una ciudad, enemigos del pueblo de Israel, y dice: regresando a mi tierra, al que se me encuentre primero, eso lo voy a dedicar a ti, Señor. Te lo voy a consagrar a ti. Y la hija sale bien contenta porque ahí viene su papá que había vencido, había conquistado al enemigo, y sale con su pandero, dance y dance a recibirlo muy alegre, y aquel hombre se llena de dolor. ¿Por qué? Había hecho una promesa, había hecho un voto, dice: el primero que salga lo voy a consagrar a ti. Y era su hija, hermano. ¿Sabía qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? Que esa hija no se iba a casar, que esa hija iba a estar al servicio del templo, al servicio de Dios. Ya no se iba a casar. Y se llenó de dolor su corazón, porque pues él quería tener nietos, él quería que su hija se casara, que tuviera familia, y la tuvo que consagrar para el servicio a Dios. Y le dolió mucho, pero lo cumplió, porque había hecho un voto. Otra persona que hizo un voto fue Ana. ¿Sí recuerdan, hermanos? Ana, primer libro de Samuel, capítulo 1. ¿Qué dice la Biblia? Que Ana estaba muy triste, y que era la segunda mujer o la primera mujer. Este hombre tenía 2 mujeres, pero ella no podía tener hijos y había mucho dolor en su corazón, y la otra se burlaba de ella. Y va y se mete al templo y empieza a orar a Dios, y está llorando. Le dice: Padre, oh Dios, si me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti, yo te lo voy a entregar, pero dame la bendición de tener un hijo, de crear un hijo. Y hermanos, a los 9 meses tiene un hijo. ¿Y qué hace? Lo cría, y hasta que lo está amamantando, cuando termina de amamantarlo, creo que era a los 3 o 4 años, que ya no lo amamantaba con su propia leche de su seno, entonces ella agarra al niño, le pone una ropa del templo y lo lleva al templo. ¿Y sabe qué hizo? Ahí lo dejó en el templo, y cada año regresaba a buscar a su hijo para llevarle la ropa, porque el niño estaba creciendo. Entonces ella se encargaba de llevarle la ropa nueva. Todo el año, hermanos, no lo veía, y cada año iba y le llevaba ropa nueva. Pero ¿qué cree que pasó, hermano? Aquella mujer, su vientre se hizo fértil, y ese hijo que ella pidió y hizo un voto de que lo iba a entregar a Dios, ese hijo ella cumplió, lo llevó. Y después, ¿sabe qué pasó con ella? Creo que son 5 hijos, hombres y mujeres. Se llenó de hijos aquella mujer, hermano. Dios no se queda con nada, hermano. Dios no se queda con nada, hermano. Amén. Y entonces, hagamos votos a Dios, hermano. Honrémoslo como lo que Él es, nuestro Dios, y dispongamos nuestro corazón a ser generosos. Hace algunos años había una necesidad del ministerio infantil, y de pronto una familia dijo: pues vamos a ayudar a la iglesia. Y hermanos, se levantaron los salones. En lo personal, hermano, un día me dijeron: pastor, pues vaya, ¿verdad? Vaya y busque un coche. Dije: amén, gloria a Dios. Y ahí voy, hermanos, a buscar el coche. Y hermanos, desde ese día Dios nos ha bendecido abundantemente. Y esta familia, de tener un coche o 2, se llenaron de coches, hermanos, y fueron prosperados, hermano. ¿No me cree? Llamo a la familia. No es cierto. De verdad, hermano, Dios es fiel. Y entonces, si nosotros honramos a Dios, Él nos va a honrar a nosotros. Si nosotros le bendecimos, ¿verdad?, de esta manera, hermano. Si nosotros honramos a Dios y hacemos votos para ofrecerle algo, hermano, y pedirle que nos bendiga en algo. Amén, hermano. Un cambio de trabajo, iniciar un negocio, salir de una ciudad para irse a otra, hermano. Momentos así fuertes, hermano, podemos hacer votos a Dios. Amén, hermano. Pero ¿cómo debe estar respaldada la vida del que hace el voto? Con una vida de rectitud, hermano, de temor de Dios. Amén. De andar en los caminos de Dios, hermano. Porque así hagamos un voto y demos lo que demos, si no andamos conforme a la voluntad de Dios y desechamos a Dios, hermano, Dios, ¿qué va a pasar? No nos va a oír, hermano. Dios no nos oye. Amén, hermano. Entonces, ¿se puede dar? Claro que sí, hermano. Sí se puede dar. Se puede dar ofrendas, bendecir a otros, hacer votos, ¿verdad? Decirle al Señor: yo quiero dar esto para tu obra.
Oh Señor, bendíceme en esta área y darle algo al Señor, hermano. Aquí están los ejemplos en la palabra de Dios, hermano. Y entonces, las características de los votos, hermano. Primeramente, hermano, un voto siempre es para Dios. ¿Se acuerda del pacto? Que el pacto es Dios el que toma la iniciativa. Aquí el voto es una persona que toma la iniciativa y le ofrece a Dios algo que le quiere dar. Segundo, un voto es voluntario y está abierto a cualquiera. Amén, hermano. Cualquier persona se puede acercar a Dios y hacer un voto y pedirle la bendición, hermano. Y tercero, una vez hecho el voto, debe de cumplirse, hermano. Si se hizo un compromiso con Dios, hay que cumplirlo. Amén, hermanos. Amén. Y entonces, hermano, en esta tarde, hermano, quiero leerles por último, el Salmo 37, 3. Salmo 37, versículos 3 al 10. Y con esto termino. Dice la palabra de Dios, Salmo 37, 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo de que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues he aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra. Amén, hermano. Es la promesa de caminar conforme a la voluntad de Dios, buscando agradarle a Él. No una vida perfecta, hermano, porque nadie puede en los que estamos aquí, nadie puede decir yo tengo una vida perfecta. Pero ¿sabe qué, hermano? Que seamos personas que caminemos teniendo temor de Dios, que amemos a Dios, que amemos su palabra y que busquemos agradarle en todo. Amén, hermanos. Amén. Y entonces pues hagamos voto a Dios. ¿Se lo merece Él? ¿Sí o no? Claro que sí, hermano. Ante los reyes la gente no llegaba con las manos vacías. De hecho la Biblia lo dice, no te presentarás ante Dios con las manos vacías. Nadie se presentará con las manos vacías. Amén, hermano. Entonces honremos a nuestro Dios haciendo votos, y en algún momento difícil de nuestra vida, cosas que tengamos que enfrentar, hermano, hagamos un voto también y pidiéndole a Dios una bendición. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor, ahí en su lugar, y vamos a orar.